Ryan Murphy dejó a un lado lo paranormal y los monstruos de fantasía para abordar la historia de un monstruo real que ha sido una de las personas más crueles y perversas. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y en este video te contaremos algunas curiosidades de Dahmer, monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Apodado como el carnicero de Milwaukee por los atroces crímenes que cometió a lo largo de más de 10 años que involucraron necrofilia, canibalismo y preservar partes de cuerpos humanos, llega a Netflix de la mano de Ryan Murphy la historia de Jeffrey Dahmer, el asesino en serie responsable de la muerte de 17 jóvenes. Pero con una narrativa diferente, pues la historia no es contada a través de los ojos de Dahmer, sino a través de la perspectiva de sus víctimas. De hecho, esa fue una de las reglas que Evan Peters le puso a Murphy para aceptar este papel, pues quería evitar a toda costa que la audiencia empatizara con Dahmer y así poder darle su lugar e importancia a las víctimas que muchas veces son olvidadas en este tipo de proyectos, donde el victimario termina hasta siendo justificado. Simplemente quería ser respetuoso con las víctimas y las familias de las víctimas, y eso es lo que hace este show diferente. Además de que la serie critica el sistema por la desigualdad que hubo en aquellos años, pues muestra cómo Jeffrey se salió con la suya varias veces solo por ser blanco, mientras que sus víctimas, que eran parte de la minoría, eran ignoradas por las autoridades, como las denuncias que se realizaron en su contra en más de una ocasión, entre ellas las múltiples llamadas de su vecina Glenda, que si la hubieran escuchado a tiempo, cuántas muertes no se hubieran evitado, y todo por la homofobia y el racismo de aquellos años. No es porque sea fan, pero Evan Peters se la voló con este papel y al igual que muchos de ustedes, también comparto la idea de que esto huele a Emmy y bien merecido se lo tendría. Antes de entrar a la serie, Evan Peters solo conocía lo básico sobre Jeffrey Dahmer, así que para prepararse, estudió bastante al sujeto. Leyó varias biografías, el informe policial de su confesión al que le dieron acceso y también vio entrevistas para estudiar su manera de hablar. No obstante, el actor confesó que le asustó sumergirse en todo esto porque Dahmer hizo cosas horribles y adentrarse en ello implicó una de las cosas más difíciles que ha hecho en su vida, ya que es ir a un lugar muy oscuro y permanecer ahí un buen tiempo. Como sabemos, Ryan Murphy suele recurrir a sus actores frecuentes y uno de ellos es Evan Peters, quien básicamente ha sido el protagonista de American Horror Story, que cabe mencionar en Hotel, la quinta temporada de dicha serie, su personaje comparte una escena con varios asesinos seriales, entre ellos Richard Ramírez, John Wayne Gacy y por supuesto Jeffrey Dahmer también está presente. El Club 219 que Jeffrey suele visitar para conocer a sus víctimas es un sitio real, un bar gay ubicado en el centro de Milwaukee, el cual Dahmer solía frecuentar mucho, así como lo muestran en la serie. Este bar abrió en 1981, gozó de muy buenos años de popularidad hasta que comenzaron a surgir otros bares que lo pagaron. Pero su popularidad volvería a resurgir en 1991 y esta vez a nivel mundial, luego de que se diera a conocer que era uno de los lugares favoritos donde Jeffrey Dahmer cazaba a sus víctimas. Y aunque hicieron de todo para mantenerlo abierto, como renovarlo, apostar por entretenimiento nuevo, la gente dejó de visitarlo por sus antecedentes y en el 2005 cerró sus puertas para siempre. Hoy en día, el sitio aún se encuentra vacío. Mientras Jeffrey Dahmer está trayendo a sus víctimas, se puede ver en los postes de luz anuncios de personas desaparecidas que curiosamente también han sido sus víctimas. En el primer episodio nos muestran a Oliver Lacey y Errol Lindsey, incluso en el mismo poste, y en el segundo a Curtis Durrell, de quienes por cierto no nos mostraron su historia en la serie. El primero tenía 23 años, era físico-culturista, fue la víctima número 16 de quien Dahmer conservó su cabeza y corazón en el refrigerador. Errol tenía 19, fue la víctima número 11, pero con él fue el primero con el que practicó su dichosa técnica de perforación. Y el tercero, Curtis, tenía solo 17 años, era aspirante a modelo y fue la 10ª víctima. Tracy Edwards, el chico que casi se convierte en la víctima número 18, contó que luego de que Dahmer lo esposara, lo sentó al borde de la cama para que vieran juntos El Exorcista 3, con la que Dahmer estaba súper obsesionado. Pero Tracy aprovechó que estaba en una especie de trance, pues no paraba de cantar y mecerse de un lado a otro para golpearlo y así poder escapar tal como lo vimos en la serie.
Lo interesante de dicha película es el paralelismo con la vida de Jeffrey Dahmer, pues también trata de un asesino en serie que sigue haciendo de las suyas a pesar de que fue ejecutado tiempo atrás. O sea, es más paranormal, pero al igual que él, le gustaba mutilar y guardar ciertas partes. En la vida real, Jeffrey Dahmer llegó a confesar que podía relacionarse con esta película porque el asesino estaba impulsado por el mal, así como él, y la llegaba a ver hasta 3 veces por semana porque sentía cierto placer. Otra de sus películas favoritas era Star Wars, y lo deja claro en el segundo episodio, luego de dejar inconsciente a Conerak y pedirle que vea El regreso del Jedi. Menciona también de su fascinación por el emperador y que él es la razón del por qué usa esos lentes de contacto color amarillos, cosa que es totalmente cierta en la vida real, y seguramente su gusto por Palpatine viene de que quería ser como él, por eso de poder tener dominio absoluto sobre sus víctimas. Jeffrey Lionel Dahmer nació en Milwaukee, Wisconsin, el 21 de mayo de 1960. Creció como un niño normal, era querido por sus padres, pero las constantes mudanzas y los problemas entre sus padres comenzaron a afectarle. Con el tiempo pasó de ser un niño alegre y sociable a tímido y retraído. Cuando tenía solo 4 años, vio cómo su padre recogía los huesos de varios animales muertos que estaban debajo de su casa y los echaba a un cubo de metal para tirarlos después. Jeff, al ver a su padre, hizo exactamente lo mismo que él. A los 10 años comenzó a coleccionar animales atropellados de la calle para abrirlos y disecarlos. Con el tiempo, Lionel, su padre, ha reconocido en algunas entrevistas que el haberle enseñado sobre la taxidermia no lo consideró raro en ese momento, sino que pensó que a su hijo le interesaba la ciencia. Sin embargo, con el tiempo ha cambiado de parecer, pues ahora cree que eso pudo haber influido en las acciones de su hijo. Durante su adolescencia, sus padres se divorciaron y debido a la enfermedad mental de su madre, ella estuvo prácticamente ausente en su vida. Eso lo volvió aún más solitario, desarrolló el miedo al abandono y comenzó a tener estas fantasías sobre tomar vidas humanas. Así que para callar los pensamientos, comenzó a beber alcohol inclusive en la escuela, donde, a pesar de que era solitario, era conocido como el payaso de la clase, pero su humor era negro. Imitaba enfermos mentales con parálisis cerebral o ataques epilépticos. Sus imitaciones se hicieron tan conocidas que a sus bromas comenzaron a llamarlas hacer un Dahmer, igual que en el tercer episodio donde nos muestran cuál era su gracia. Con el tiempo, y especialmente luego de sus crímenes, hacer un Dahmer obtuvo un significado diferente. Lo de arruinar la foto del anuario también fue real y no solo se coló en la de los chicos de la Sociedad de Honor Nacional, sino que también apareció en fotos de otros grupos y clubes de los que no era miembro. Así lo reveló Mike Krokl, quien fuera su compañero en la escuela. Pero para él, esta era una de las típicas bromas que hacía Dahmer. En la fotografía donde se coló consiguió un buen puesto al estar justo en medio de todos. Así que para corregir el error, el presidente del grupo borró a Jeffrey con tinta negra, pues no le parecía justo que alguien con sus calificaciones estuviera en la foto. Solo 2 semanas después de graduarse, Jeffrey cometería su primer crimen, aunque su primer intento en realidad fue cuando estuvo esperando escondido entre los arbustos con un bat de béisbol a un corredor que se le hacía muy atractivo. Sin embargo, en la vida real, el día que lo estuvo esperando, el chico nunca apareció y jamás volvió a intentarlo, así que podría decirse que se salvó. Entonces, su primera víctima pasó a ser Steve Hicks, un chico de 18 años al que recogió de la carretera después de que le pidiera un ride para llegar más rápido a un concierto. Pero como Dahmer tenía la casa para él solo luego de que su madre lo abandonara, lo invitó a su casa a beber algunas cervezas, pero pasó el tiempo, Steve Hicks quería irse, pero Dahmer no lo permitiría. Así que lo golpeó por detrás con una mancuerna mientras Hicks estaba sentado en una silla y posteriormente pasó a estrangularlo. Rápidamente se puso a borrar la evidencia, lo descuartizó, metió los pedazos en bolsas de basura y lo llevó al basurero a medianoche. En el camino lo detuvo la policía por pisar la línea y a pesar de que vieron las bolsas en el asiento trasero, creyeron en su palabra de que era simplemente basura, así que tuvo que regresar a su casa donde diseccionó el cuerpo y enterró sus restos para después desenterrarlos, disolverlos y dispersarlos detrás de su casa. Cuando su padre descubrió que Jeffrey había estado solo por tantos meses, lo animó a buscarse un trabajo, ir a Alcohólicos Anónimos y hasta lo envió al psicólogo, pero parecía que nada funcionaba. Así que después lo matriculó en la Universidad Estatal de Ohio para que estudiara negocios, donde solo duró 3 meses porque reprobó prácticamente todas las materias, pues seguía bebiendo a morir, un gasto que solventaba donando sangre.
En su desesperación, su padre lo mandó al ejército, donde llegó a desempeñarse como médico de combate. Logró estar bien por un tiempo, hasta que fue enviado a Alemania y recayó nuevamente en la bebida, así que fue dado de baja. No obstante, más tarde se descubriría que Dahmer había drogado y abusado de 2 soldados durante su estancia en el ejército. Pero cuando volvió a Estados Unidos, no regresó a casa, porque no quería escuchar a su padre, sino que se fue directo a Miami, donde pasó un tiempo trabajando en una tienda de sándwiches, hasta que se quedó sin dinero y prácticamente en la calle. Así que le tuvo que llamar a su padre para que lo ayudara, y entonces, de regreso en Milwaukee, lo envió a vivir a la casa de la abuela, donde le daría rienda suelta a sus fantasías más oscuras. Pues su segundo crimen lo cometería casi 10 años después del primero. Inicialmente comenzó drogando y abusando de chicos en saunas porque el dominio era lo que le gustaba, hasta que le prohibieron el ingreso a estos lugares por el estado en el que había dejado al último chico, quien estuvo una semana ingresado por sobredosis. Su segunda víctima oficial sería Steve Tuomi, un joven de 25 años que fue el que llevó al Hotel Ambassador y posteriormente a casa de su abuela para deshacerse de sus restos. De él solo conservó la cabeza y a partir de ese momento no paró, pues ya no pudo reprimir más sus deseos y comenzó a buscar más víctimas en bares, y así fue uno tras otro hasta que enfadó a su abuela y lo echó de su casa. Posteriormente continuó haciendo sus atrocidades en un departamento que alquiló, y a la gran mayoría de sus víctimas las atraía con la misma promesa de un pago de $50, y a todos les hacía exactamente lo mismo. En la residencia de su abuela acabó con la vida de 3 chicos, que fueron James Oxtador de 14 años, Richard Guerrero de 22 y Anthony Sears de 24. Por ello, la propiedad se convirtió en una escena del crimen cuando la policía comenzó a investigarlo. Actualmente la casa sigue de pie, pero no está a la venta ni en renta. Tracy Edwards fue el afortunado que logró huir, y gracias a él fue que atraparon a este monstruo. Cuando Tracy volvió con la policía y estos comenzaron a registrar el departamento, lo primero con lo que se encontraron fueron las fotografías de sus víctimas. Cuando Dahmer vio que la policía las había encontrado, intentó huir, pero fue inútil. Lo esposaron y se lo llevaron detenido. Posteriormente, hallaron cosas más atroces en el lugar, como partes de cuerpos de 11 personas diferentes. De hecho, la imagen que muestran en el 7º episodio de cómo el personal está sacando las cosas del edificio son videos reales tomados de aquellos momentos. Una vez detenido, Dahmer no tuvo reparo en confesarle todo a las autoridades de cómo le arrebató la vida a estos 17 hombres con los que hizo experimentos para convertirlos en muertos vivientes y así poder tener relaciones con ellos incluso después de muertos, además de practicar canibalismo. Su confesión tenía 159 páginas y aunque se declaró culpable, lo hizo con un atenuante de enfermedad mental para intentar que lo enviaran a un hospital psiquiátrico en lugar de la prisión. Sin embargo, la atenuante fue rechazada y el jurado lo declaró mentalmente sano. Fue enviado a una prisión normal y debido a que en Wisconsin no se aplica la pena de muerte como en otros estados, fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas y enviado a la Institución Correccional de Columbia. Y si te preguntabas por qué guardaba partes del cuerpo humano, era porque estaba planeando hacerle un altar al diablo con ellas, así como se lo confesó al ministro en el 10º episodio. Incluso en la vida real hizo un boceto súper detallado de cómo debía lucir y consistía en una mesa negra decorada con lámparas azules, calaveras y esqueletos enteros a los costados con una silla negra al frente para que pudiera sentarse a contemplar su obra. Este es el dibujo que hizo Dahmer y esta es una ilustración muy real que muestra cómo hubiera sido el resultado de haberlo logrado. Solamente 3 de sus víctimas lograron sobrevivir, y no porque Jeffrey así lo haya planeado, sino porque fueron situaciones que se le salieron totalmente de su control. Los hombres en cuestión son Ronald Flowers, que fue el chico al que la abuela de Jeffrey salvó en 1988. Lo único que recuerda es que después de haber tomado un café quedó inconsciente y despertó en un hospital con varios moretones. Ronald apareció recientemente en un documental llamado Jeffrey Dahmer, Mind of a Monster, donde describió aquel momento como terror puro y reconoció que si la abuela no hubiera estado ahí, seguramente habría muerto. El segundo que logró escapar también en 1988 fue Somsak Sintasomphone, el hermano de Conerak, que no corrió con la misma suerte. En ese momento tenía solo 13 años y aunque logró escapar, lo dañó de por vida ya que fue drogado y abusado por Dahmer.
Por esta razón fue que en 1989 Jeffrey fue sentenciado a 1 año de prisión con libertad para trabajar, así que podía ir y venir, y otros 5 años de libertad condicional. Y por último, Tracy Edwards, el último chico que podría haber sido la víctima número 18, logró escapar luego de haber estado algunas horas con él en su departamento. En 1991 tenía 32 años y había aceptado ir con él a cambio de $100 por una sesión de fotos. Y aunque desde el principio quiso irse al notar el olor desagradable, Jeffrey lo convenció para quedarse. Sin embargo, las cosas se pusieron turbias muy rápido, pero afortunadamente aprovechó un descuido de Dahmer para golpearlo en la cabeza y así poder huir. Y aunque podría considerarse un héroe, porque gracias a él la policía lo detuvo y puso fin a esta horrible masacre, las cosas no han pintado bien para él. Se sabe que comenzó a vivir en la calle y en 2011 fue acusado de homicidio luego de haber empujado a un indigente desde un puente durante una discusión. Así que fue enviado a prisión durante 1 año y medio, pero desde mucho antes de todo esto ya tenía un largo historial delictivo, entre ellos posesión de drogas, robo, daños a la propiedad, etc. Actualmente se desconoce su paradero. Si analizamos un poco todo, la policía tuvo varias oportunidades de detener a Jeffrey Dahmer. La primera vez fue cuando lo detuvieron en la carretera. Si tan solo hubieran revisado las bolsas que seguramente apestaban a descomposición, hubiera sido su debut y despedida y jamás habría lastimado a tantos chicos. La segunda vez fue cuando la policía encontró a Conerak desnudo en la calle fuera de sí, pero lo pasaron por alto y normalizaron totalmente una situación que no tenía nada de normal. Simplemente después de que Dahmer les dijo que era su novio, le creyeron y hasta lo ayudaron a regresarle a la víctima a su departamento para que terminara con lo que había empezado. Todo por no investigar más allá como en el primer caso. ¿Es en serio que no se les hizo extraño el olor del departamento, del cual cabe destacar se quejaron en el informe policial? Años después, uno de esos dos policías declararía que había confundido ese olor con alguien que acababa de ir al baño. Y es que para ellos, unas simples fotos bastaron para corroborar la historia de Jeffrey. Si tan solo hubieran revisado sus antecedentes, habrían notado lo raro. De hecho, si Dahmer hubiera recibido un castigo justo e investigado realmente como se debe, luego de que el hermano de Conerak lo llevara a juicio por lo que le hizo, hubieran descubierto todo lo que había por debajo y no lo habrían dejado salir. Pero no. Una vez más le dieron preferencia solo por ser blanco. Básicamente por eso le pasaron todas y su sentencia en esa ocasión fue una burla. De hecho, mientras se llevaba a cabo su sentencia, Dahmer asesinó a su quinta víctima, que fue Anthony Sears. Joseph Gavrish y John Baltzesak fueron los policías que regresaron a Conerak con Jeffrey Dahmer. Y sí, al principio fueron suspendidos por el jefe de policía, pero apelaron y fueron reincorporados casi de inmediato. De hecho, lo de Dahmer no les afectó mucho. Ambos hicieron carreras largas y exitosas en la policía de Wisconsin. Inclusive Baltzesak fue elegido presidente de la Asociación de Policía de Milwaukee y se retiró en 2017. Mientras que Gavrish fue nombrado jefe de policía interino en el Departamento de Policía de Grafton, donde se desempeñó como capitán. Actualmente está jubilado también. Aunque Jeffrey Dahmer reconoció haberle arrebatado la vida a 17 personas, la serie deja ver que hubo otras víctimas no tan reconocidas como su vecino Dean Bond. Dean no aparece entre sus víctimas oficiales, pero lo último que se supo de él es que fue encontrado estrangulado en su departamento y que algunos vecinos lo vieron con un sujeto desconocido antes de su muerte. Ese sujeto bien podría haber sido Jeffrey Dahmer, pero como era de esperarse, la policía no investigó más allá y su muerte nunca obtuvo justicia. También se ha llegado a creer que Dahmer fue el responsable de la muerte de Adam Walsh, un niño de 6 años, hijo del presentador de televisión John Walsh, que luego de la muerte de su hijo creó un programa de TV que ayudó a capturar a más de 1000 homicidas. Y es que algunos hechos coinciden. Dahmer estaba en Hollywood, Florida, en el momento que Adam fue secuestrado, e incluso hay quienes afirman haberlo visto en el centro comercial donde desapareció el niño. Sin embargo, para John no había evidencia que conectara a Dahmer con su hijo, mientras que Otis Toole, otro asesino en serie, aceptó la responsabilidad. Pero como solía admitir crímenes que no había cometido, Dahmer siempre fue sospechoso, aunque para John, Otis es el verdadero asesino. Glenda Cleveland fue la vecina que le advirtió un sinnúmero de veces a la policía que algo andaba mal con Dahmer. Y aunque la historia del caníbal de Milwaukee es súper conocida por todos, muy pocos mencionan la existencia de Glenda. De hecho, podría decirse que esta serie finalmente le da voz.
esa voz que quisieron callar por tanto tiempo, y a la vez reconocen su heroísmo también. Glenda no solo alertó a la policía, sino también al arrendador sobre los horribles olores que salían del departamento de Dahmer. Ella, junto a otras personas, fueron quienes encontraron a Konerak en la calle y hablaron con la policía. Incluso después de que devolvieron al chico con Dahmer, llamó nuevamente al 911 para asegurarse de que el chico estuviera bien, así como lo mostraron en el final del segundo episodio. Si tan solo lo hubieran escuchado, se habrían salvado al menos la vida de 5 personas, pero lamentablemente fue ignorada como siempre. Sin embargo, por sus acciones heroicas, fue honrada por el Consejo Común e incluso recibió premios por su participación en el caso. Glenda siguió viviendo en el mismo vecindario hasta sus últimos días y falleció en 2010 a los 56 años de edad de una enfermedad cardíaca. Para Niecy Nash, la actriz que la interpreta, Glenda merecía mucho más que esa placa cursi que le dieron. En la serie nos mostraron también a otros 2 asesinos en serie, cosa que no me extraña para nada viniendo de Ryan Murphy. En el capítulo 8, el abogado de Dahmer trajo a la mesa el caso de Ed Gein, ya que buscaba que condenaran a su cliente con demencia tal como lo hizo Ed Gein. Ese tipo que realizó sus crímenes en los años 50, igual en el estado de Wisconsin. Cuando lo detuvieron, en su casa encontraron cadáveres, restos humanos y objetos hechos con piel humana. Incluso el cadáver de su madre, quien había fallecido 12 años atrás, fue encontrado también en su habitación. Ed fue declarado enfermo mental y pasó el resto de su vida en una institución psiquiátrica hasta su muerte, que fue en 1984 a causa de insuficiencia respiratoria. Los crímenes de Ed no solo inspiraron cómics, como dijo Jeffrey, sino que también fue la fuente de inspiración de varios personajes famosos del cine de horror, entre ellos Norman Bates de Psicosis, Leatherface de La Masacre de Texas y Buffalo Bill de El Silencio de los Inocentes. El otro en cuestión es John Wayne Gacy, con quien empieza el 10º episodio. John, conocido también como Pogo el Payaso, fue otro asesino en serie que mató a 33 jóvenes en los años 70. Los abogados de John también quisieron alegar problemas mentales y que las muertes habían sido accidentales por asfixia erótica, pero su testimonio fue rechazado y fue condenado a 21 cadenas perpetuas. A diferencia de Ed y Jeffrey, él sí alcanzó la pena de muerte. Fue ejecutado con inyección letal en 1994 luego de haber estado 14 años en prisión. Y sí, tal como lo muestra la serie, sus últimas palabras fueron "bésenme el culo". Después de su muerte, su cerebro fue analizado por varios investigadores y no se encontró anomalía alguna que explicara el comportamiento de Gacy. Desde la extracción, el cerebro le fue entregado a la doctora Morrison, una de las investigadoras, y desde entonces lo conserva en su casa, en el lugar más seguro posible al que nadie tiene acceso. Si creen en Dios, es tremendamente difícil pensar cuál fue el destino de una persona que hizo tanto daño como Dahmer. Lo más obvio sería pensar que arde en el infierno. Sin embargo, Kurt Booth, un miembro de la iglesia, creía en la sinceridad de la conversión de Dahmer y el día de su bautismo llegó a decir que ese día los ángeles se regocijaban en el cielo porque Jeffrey había vuelto a casa. Booth solía visitar a los reclusos en prisiones, de hecho él mismo fue uno de ellos, y cuando vio a Dahmer en televisión donde decía que buscaba un poco de paz, decidió enviarle un curso bíblico por correspondencia para enseñarle los pasos de salvación, y ahí fue cuando Jeffrey Dahmer quiso bautizarse. Entonces contactó a Roy Radcliffe, un ministro de la iglesia quien organizó lecciones bíblicas semanales, y aunque al principio Jeffrey temía que lo rechazaran por ser demasiado malvado y le negaran el bautismo, al final lo logró. Lo bautizaron el 10 de mayo de 1994 en una bañera de hidromasaje, que curiosamente fue el mismo día de la ejecución de John Wayne Gacy, y literal, hubo también un eclipse solar. Eso no fue ficción por parte de la serie. Haberlo bautizado le trajo secuelas al ministro en su congregación. No solo le trajo mala fama, sino que también perdió a la mitad de sus feligreses. Radcliffe también cree que Dahmer está en el cielo porque tenía fe en Jesús. En la prisión, Jeffrey Dahmer tuvo 2 atentados. La primera vez, Osvaldo Dougherty lo atacó con una navaja mientras estaba en la capilla, pero no fue nada grave, ya que la navaja se rompió y solo le raspó el cuello. Dahmer, en ese momento, creyó que Dios lo había protegido de la muerte. Pero la segunda vez no tuvo suerte. El 28 de noviembre de 1994, mientras estaba haciendo servicio de limpieza en los baños del gimnasio con otros reclusos, Christopher Scarver, quien se llamaba a sí mismo Cristo, aprovechó que los habían dejado solos durante 20 minutos para atacar a sus 2 compañeros.
Comenzó con Anderson porque había incriminado a 2 hombres negros de la muerte de su esposa y luego se fue contra Dahmer, a quien antes de golpearlo le preguntó si lo que decía el periódico era cierto y después pasó a golpearlo con una barra de metal en la cabeza. Murió solo 1 hora después camino al hospital a la edad de 34 años. En una entrevista para el New York Post, Christopher declaró que odiaba a Dahmer especialmente por sus bromas durante el almuerzo donde tomaba porciones de comida con catsup para imitar extremidades desangradas. Declaró también que los guardias sabían bien lo que sentía por Dahmer y aún así los dejaron solos, así que cree que también lo querían muerto. Mientras que Anderson, el otro recluso que atacó, moriría también solo 2 días después. Pero antes de atacarlos, Scarver ya había sido condenado a cadena perpetua por quitarle la vida a una persona. Después del ataque a sus compañeros, recibió otras 2 cadenas perpetuas más. Años después sería trasladado al Centro Correccional Centennial en Colorado, donde permanece desde entonces. Pero digamos que ha aprovechado mejor su tiempo, pues ahora se ha convertido en poeta y escritor y ha publicado varios libros que se pueden encontrar en la venta en Amazon. En 2012 contó sus intenciones de escribir un libro sobre el asesinato de Dahmer a detalle, pero aún no ha sucedido nada. Luego de la muerte de Jeffrey Dahmer, el ayuntamiento de Milwaukee recaudó casi $500,000 para comprar las fotografías y herramientas que utilizaba Dahmer con sus víctimas para posteriormente quemarlas y así no quedara rastro de ellas y no quisieran montarlas en un museo como donde se encuentran algunas de las pertenencias de Ted Bundy, otro asesino en serie. Me imagino que demoler el edificio de departamentos Oxford 1 año después de su arresto fue parte también del plan para que no quedara nada tangible y evitar el morbo de los curiosos. Y a pesar de que había planes de convertirlo en un monumento conmemorativo para las víctimas o incluso un parque, el terreno ha permanecido cercado y baldío desde entonces. Después de su muerte, su madre Joyce quería que examinaran el cerebro de su hijo para entender si había factores biológicos detrás de su comportamiento, pero perdió la pelea en la corte contra su ex esposo y finalmente Jeffrey fue incinerado. De sus 2 progenitores, aún sobrevive su padre Lionel Dahmer, quien actualmente tiene 86 años y supuestamente vive en Ohio con su esposa Shadi, de 81. Mientras que su madre, Joyce, falleció en el año 2000, víctima de cáncer de mama. El libro que se menciona en la serie escrito por Lionel, el padre de Jeffrey, se titula A Father's Story y fue publicado en 1994. En la serie mencionan también que estaban planeando hacer una película y por las pistas que da Lionel de que hay unos tipos llamados Ambler y Dickinson interesados en desarrollarla, seguramente se trata de Raising Jeffrey Dahmer, una cinta que salió hasta el año 2006 y fue producida y dirigida precisamente por Dickinson y Ambler, aunque el proyecto pasó sin pena ni gloria. No obstante, a lo largo de los años han salido muchísimos documentales, cómics, libros, películas, obras de teatro e incluso existe merchandising de Jeffrey Dahmer que venden en sitios de internet. Y es que, por increíble que parezca, realmente tiene fans. Se dice que en su tiempo en prisión llegó a recibir hasta $12,000 de personas que le escribían de distintas partes del mundo. Y sí es raro, pero a esto se le conoce como hibristofilia, una persona que se siente atraída por alguien peligroso que cometió crímenes. Y sí, Jeffrey Dahmer también llegó a vender autógrafos. De hecho, en internet me encontré con este anuncio de su mano dibujada y un autógrafo que fue vendido años atrás en $420. Pero centrándonos en Hollywood, las adaptaciones sobre su vida no se hicieron esperar. La primera película que se hizo de él fue The Secret Life Jeffrey Dahmer, estrenada en 1993, solo 2 años después de su arresto. Sin embargo, podría decirse que de las más famosas fueron Dahmer, protagonizada por Jeremy Renner en 2002, y la más reciente, My Friend Dahmer, protagonizada por Ross Lynch en 2017. A diferencia de las otras, esta se basa en el libro del mismo nombre, escrito por un amigo de la infancia de Dahmer. Cabe mencionar que la producción de Ryan Murphy es la primera serie que se realiza sobre el asesino. Pero no todos están contentos con esta serie, especialmente el familiar de una de las víctimas, quien arremetió en contra del show. Y es que luego de ver la recreación de la escena de Rita Isbell, la hermana mayor de Errol Lindsay en la corte, Eric, quien es primo de ambos, escribió en Twitter lo siguiente: "No le voy a decir a nadie lo que tiene que ver. Sé que los medios sobre True Crime son bastante populares, pero si sienten curiosidad acerca de las víctimas, mi familia, los Isbell, están enojados con la serie. Es traumatizar una y otra vez, ¿y para qué?
¿Cuántas películas, series y documentales necesitamos? ¿Cómo recrear a mi prima teniendo un colapso emocional en la corte frente al hombre que torturó y asesinó a su hermano es salvaje. Cuéntenme en los comentarios de qué otro ser perverso les gustaría que Ryan Murphy hiciera una serie. Por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.